pero también un grueso de la población acata esta convocatoria por la ley de lucha contra las ganancias ilícitas y también contra otras normativas que están ya promulgadas y en vigencia en el país. Vale la pena hablar acerca de aquello con el abogado César Cabrera, constitucionalista. Un gusto saludarle. Gracias por haber aceptado esta invitación, doctor. Mauricio, buenas noches. Es un gusto estar en tu prestigioso programa. Bueno, a ver, es importante ver la opinión que tiene usted en torno a dos aspectos concretos. La ley 1390 y este proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Leo todo el título concreto para no tener ninguna omisión, error que pueda dar a cualquier malinterpretación. Vayamos con lo primero. La 1390 es una ley que está en vigencia, que ha sido promulgada, que algunos representantes del Parlamento dicen que habían estado advirtiendo esto, que no se pudo hacer más. Lo cierto es que está en vigencia. ¿Cómo ve usted esta norma? Bueno, Mauricio, a ver, para que el televidente nos pueda comprender de mejor manera, quiero recordar que hace algunos años atrás, precisamente, pues en Bolivia se produjo todo un movimiento social convulsionado, encabezado fundamentalmente por el sector de salud y que en definitiva motivó que se deje de lado la aprobación de una ley que se denominó el Sistema Penal Boliviano. Ese proyecto de ley que estaba a punto de ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional durante el gobierno de don Evo Morales fue resistido precisamente por su carácter draconiano, rígido, de pronto volviendo a la etapa inquisitiva seguramente, y esta ley número 1390, denominada Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, introduce modificaciones al código y establece endurecimiento de penas, introduce otros tipos penales, acordes y van casi de la mano precisamente con el otro proyecto de ley sobre la legitimación de ganancias ilícitas. Es un verdadero sistema legislativo que se está generando para ir a sancionar a quienes simplemente, creo, puedan ser selectivamente indicados con el dedo para poder ser procesados en la vía penal. Este proyecto de ley introduce aquello que contigo precisamente en tu programa, Mauricio, habíamos conversado también cuando hacíamos referencia a ese código, al nuevo código del sistema penal boliviano, al que he hecho referencia hace un momento, y establece, por ejemplo, la sanción de inhabilitación, es decir, una de las características fundamentales desde mi punto de vista es que más allá de recibir la sanción penal como tal, el ciudadano que pueda ser sancionado penalmente sufre una sanción de inhabilitación que consiste en privar a la persona condenada de ejercer o acceder a empleo, oficio o profesión o servicio público. Es decir, te están liquidando civilmente, ¿no? La muerte civil para mí, porque después de haber cumplido una condena, cuando la Constitución Política del Estado determina que se rehabilita de manera inmediata, dice los derechos cuando uno cumple la condena penal, esta norma, desde mi punto de vista, más bien contrariamente a ese mandato constitucional, lo que hace es sancionarte prácticamente de por vida. Si tú tienes ya una edad avanzada, prácticamente cuando te rehabiliten, ¿no? Que dura entre 10 años como máximo, incluso esta inhabilitación, perdón, ya no podrás volver a la vida activa, es decir, no podrás ser funcionario, no tendrás empleo, es decir, te han matado civilmente para que ya no puedas cumplir nunca más
ninguna función. Doctor, permítame hacer un paréntesis porque creo que es importante. Esto último que usted ha planteado no riñe con la Constitución Política del Estado. Desde luego que sí, es totalmente contrario a los mandatos de la Constitución, y no solo de la Constitución, de tratados, pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, porque no puede existir una sanción, excepto que esté vigente en el sistema penal boliviano, la cadena perpetua o la pena de muerte, podríamos lograr entender de alguna manera. La sanción máxima de prisión o de privación de libertades de 30 años en nuestro país, pero en función a esta norma, después de cumplir tu condena, tú podrás seguir siendo sancionado. He podido rescatar algunos artículos, Mauricio, solo a modo de muestreo, podríamos decir, de esta norma. Las resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes es un delito establecido en este nuevo código penal, diría yo. Y acá incluso, pues, los propios jueces fiscales tendrán que tener demasiado cuidado porque establece sanciones de entre 5 a 10 años, además de la inhabilitación. En cada artículo, por poco lo dicen, la inhabilitación. No es que establecen, sino que amplían el delito de prevaricato, que desde luego se entiende que comete alguien que administra justicia cuando dicta una resolución totalmente contraria a la Constitución y a las leyes, pero lo que ocurre es que acá amplían, por ejemplo, a los fiscales, como si los fiscales administraran justicia. Es decir, es una norma o un artículo, el 173 de esta ley que estamos comentando, que determina que cuando el fiscal dicte una resolución conclusiva, por ejemplo, contraria a la Constitución o a las leyes, pues también comete este delito. Es decir, no entiendo por qué a una autoridad que no ejerce jurisdicción y no administra propiamente justicia, se le tenga que achacar un delito de esta naturaleza. Reitero, no hace justicia el fiscal, investiga simplemente, es el director de la investigación conjuntamente con la Policía Nacional, y en función a esto se estaría cometiendo delito por parte de estas autoridades. Ahora, doctor, el otro artículo adelante. Es el retardo de justicia. Adelante, doctor, por favor. El retardo o la retardación de justicia, que dice que cuando no existan justificativos necesarios para retardar, emitir fallos o determinaciones por parte de un juez o de un fiscal, en este caso, en los tiempos previstos procesalmente, también podrá ser sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Esto, desde luego que aparentemente podría ser motivo de celebración, porque ojalá en Bolivia pues los procesos terminen dentro de los plazos que dice la norma, aunque es imposible materialmente que lo hagan, Mauricio, porque existe tan poca cantidad de jueces en Bolivia por el presupuesto que se le asigna al órgano judicial, que es lógico entender que la justicia es tardona en nuestro país. Y se entiende aquello, ¿no? Porque existen tantos casos y pocos jueces. Pero lo que va a motivar este artículo que estamos haciendo referencia de la retardación de justicia es que los jueces, para no incurrir en este delito, van a dictar sentencias con la ligereza del caso para solamente cumplir, sin realizar análisis de fondo, valoraciones adecuadas de la prueba, etcétera, etcétera, lo que va a motivar pues un descrédito mayor todavía de la justicia en nuestro país y fundamentalmente la poca calidad y claridad que pueda tener una sentencia cuando estos vayan a pretender cumplir simplemente estos plazos. Estos son algunos de los artículos que yo entiendo son los más sobresalientes, aunque hay otros muchísimo más complejos
que seguramente podrían ameritar un mejor análisis de un especialista en materia penal, querido Mauricio. Bien, doctor. Ahora, esta ley está promulgada, está en vigencia, es decir, no hay nada más que hacer. O de pronto, quienes se sientan afectados podrían hacer una representación a alguna instancia, como por ejemplo el Tribunal Constitucional Plurinacional, atendiendo a esta observación que usted plantea de aquellos aspectos que riñen contra la Constitución. Así es, Mauricio. Desde luego que ya la vigencia de esta norma permite que su impugnación sea por la vía del control de constitucionalidad normativo ante el Tribunal Constitucional, pero un Tribunal Constitucional que seguramente ha dejado de cumplir su rol básico de ser guardián de la Constitución, seguramente podría también fácilmente ir rechazando estos cuestionamientos para vigentarlo plenamente en su aplicación a esta norma. Ahora, hay otro proyecto de ley que está en suspenso, que está siendo socializado. ¿Cómo analiza esta normativa que podría, tras este intento de convencer a muchos sectores, de pronto correr la misma suerte que las otras? Bien, desde mi punto de vista, este proyecto todavía de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, dice, de armas de destrucción masiva o no convencionales, así se titula, es aún más grave que este otro que acabamos de comentar. Y lo que ha motivado ya una reacción de la sociedad civil boliviana. El otro de pronto ha salido, el que acabamos de comentar, muy por debajo, ha sido sorprendente, nadie se ha enterado por poco, y esta sí está generando una resistencia porque desde mi punto de vista esto sí es grave. ¿Por qué? Porque es totalmente contraria a la Constitución Política del Estado, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como podré explicar seguramente de manera rápida. Por ejemplo, el artículo 11, que crea la unidad, no es que crea, sino que le da facultades, pero y potestades increíbles a la unidad de investigación financiera. Y esta unidad dice, cuando hace su trabajo de investigación, nadie podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, valores, pensiones, comercial, tributario, etcétera, etcétera. Pero además dice secreto profesional y otros, es decir, acá esta palabrita y otros es una cláusula abierta que te abre el abanico para no solamente poder resistir a una investigación que te hagan, pues los periodistas seguramente podrán y tendrán, no es que podrán, tendrán que revelar el secreto, por ejemplo, que ustedes tienen, Mauricio. Nosotros los abogados también tenemos confidencialidad en el tema del manejo de la documentación y de todo lo que pueda decir un cliente. Es decir, abarca a instituciones públicas, privadas, personas jurídicas y naturales. Es decir, todos, absolutamente todos los bolivianos ingresamos en el marco de aplicación de esta norma. Y lo que hace esta norma, el artículo 11 particularmente, que permite a esta unidad de investigación financiera ingresar a tus cuentas bancarias, a tus datos personales registrados en cualquier red social para investigarte, etcétera, etcétera, es totalmente contrario al artículo 21 de la Constitución Política del Estado, que reconoce a todos los bolivianos el derecho a la privacidad y a la intimidad. Estos dos derechos fundamentales del cual emergen los derechos, por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? A la inviolabilidad de la correspondencia y la comunicación. Nadie puede oír tus conversaciones, ni nadie, excepto en casos graves de terrorismo, de delincuencia organizada, que permita previa orden judicial en todo caso, pues poder hacer que se te investigue previo conocimiento del investigar.
Esta norma lo que hace es habilitar a la unidad de investigación financiera sin previo aviso, dice a quien está siendo investigado, podrán precisamente ingresar a ese tipo de datos, a averiguarte todo, exactamente todo lo que tú has podido generar. Y en un país como el nuestro, donde la economía es totalmente informal, ¿no? Nadie puede tener una factura de su televisor seguramente guardado, ¿no? O cómo justificas los enseres, por ejemplo, domésticos que has podido obtener, Mauricio. Si tú ganas o alguien gana 5.000 bolivianos, ¿cómo puede justificar tener una casa relativamente de buen estado? Es decir, te van a incautar, te van a anotar preventivamente, te van a congelar las cuentas, así lo dice esta ley, y no estoy exagerando, Mauricio, ¿no? Y además, para que logren la consecución de este propósito, ¿no? Lo que hacen es establecer que todas las instituciones y personas deben informar de oficio, es decir, sin que nadie se los pida. Si alguien tiene un enemigo y lo denuncia al otro y le dice, este señorcito es sospechoso, inmediatamente se activa la unidad de investigación financiera, ¿no es cierto? Y a ese informante le reservan más o menos, es decir, le cuidan bastante y lo protegen, ¿no es cierto? Entonces, se crean algunos instrumentos como los informantes, ¿no? Aquí dice, a ver, por ejemplo, el artículo 18 dice el deber de informar. Todas las instituciones, reitero, deben informar sobre algún acto sospechoso. A ver, permíteme, no solo cuando exista además una sospecha, sino cualquier intento, dice, de que se pueda generar operaciones sospechosas de ganancias ilícitas. Es decir, ni siquiera tienes que haberlo hecho. Simplemente tienes que haber intentado, hasta por intentar hacer esto, ya te están sancionando, ¿no? El Ministerio Público y la policía, dice, podrán realizar allanamientos de lugares específicos, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso a su titular. Es decir, yo estoy descansando o durmiendo tranquilo en mi domicilio y sin orden de un juez allana la policía y el Ministerio Público y se mete en mi casa y me pues requisan todo absolutamente en mi domicilio. Se pueden ingresar o meter en tus cuentas bancarias y te congelan simplemente sin que lo sepas incluso ya, ¿no? Entonces te incautan los bienes, te investigan, asumen medidas cautelares de retenerte tus fondos, te embargan tus bienes, te incautan los mismos, que son, dice, producto del delito de enriquecimiento ilícito. Pero reitero una vez más, por eso está generando este tipo de reacciones que en definitiva lo que hace es ponernos en vilo a todos los bolivianos, ¿no? A todos los bolivianos, porque se pone en riesgo gravemente el derecho a la propiedad privada, a la privacidad, a la intimidad, que son derechos protegidos, como decía hace un momento, por el artículo 21 de la Constitución y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a la privacidad y la debida protección por la ley. Doctor, muy claro el análisis. Cada boliviano, cada ciudadano, cada televidente sacará sus propias conclusiones y verá qué es lo que le toca hacer históricamente. Gracias por haber aceptado esta entrevista, doctor Cabrera. Muy gentil, buenas noches. Pues el agradecido soy yo, Mauricio. Buenas noches.